muy buenas tardes a todos, ¿cómo están? Nuevamente estamos aquí en Parchados. Estoy muy emocionado porque hace mucho no estábamos aquí en nuestra mesa y tenemos grandes sorpresas, grandes noticias. Un invitado especial, pero primero que nada vamos a presentar a los que están aquí, a esta gran mesa, a estos personajes. Por ejemplo, tenemos a Alejandro, tenemos a Kevin, como siempre, y tenemos a alguien muy especial, alguien que ha vuelto. Que se presente él. También a Valentina. Me acabas de doler, me doliste. También tenemos a David, pero es simplemente como fantasma. Nuestro director. Tenemos a el regresón triunfal de Juanpa. Hey, muy bien, muy feliz de estar acá otra vez después de como 6-7 meses. Muy chido todo, muy chido volver, muy chido verles las caras de nuevo y poder estar acá y ver qué quiere hacer Dios en el programa de hoy. Amén. Conocer nuevas caras, ¿no? Sí, también. Sí, también. No Solo una no tenía el privilegio de conocer esta cara tan linda de Axel. Y cuéntanos, Kev, ¿cómo estás? Bien, bien. Un poco sí extrañado porque hace rato no... Ya como 2 semanas, si mal no estoy. O no sé, no tengo ni idea. Pero sí con la expectativa de lo que va a hacer hoy. Amén. Al tanto. Claro. Alejito. Tú, Alejo. También con expectativa porque creo que es mi primer programa después de casi 5 sábados. Y no, emocionado por lo que Dios va a hacer, porque va a hacer cosas muy grandes. Tener aquí a Juanpa nuevamente en la mesa es algo muy chévere, muy feliz y nada, con expectativas de lo que Dios va a hacer ahorita. ¿Y tú, Ale, cómo estás? Yo estoy feliz de ver a Juanpa. La verdad, pues, como él dijo, hace mucho se fue y pues por allá uno que lo va a ver, ¿no? Entonces feliz de tenerlo de vuelta aquí en la mesa, la verdad. Todos son especiales, pero él lo es Pero más. Juanpa lo es más porque es el regreso. Es el invitado de honor. De honor, papá. Pero bueno, después de este caluroso abrazo, de esta calurosa bienvenida a un ¿cómo decirlo? A un ente, no a un... ¿Cómo decirlo? A una eminencia. A un ser vivo. Una eminencia. Metemos. ¡Ey! ¿Estás desparchado? No te preocupes, ha llegado Parchados, el programa de jóvenes del Nuevo Continente. No dejes que nadie te menosprecie por ser joven. Enséñales a los creyentes con tu vida, con la palabra, el comportamiento, en amor, fe y pureza. Parchados, un podcast original de Nuevo Continente. Bueno, para no perder costumbre, voy a arrancar con el dato random, pero esta vez lo va a decir mi querido amigo Kevin, así que Kevin, estamos en tus manos. El dato random del día de hoy es que en 1993 un, digamos que filósofo, doctor en historia, se llama Christoph Bourseiller, hizo la obra, pues escribió un libro que se llama Los falsos mesías. Y el caso es que el man llegó a contabilizar que entre el último siglo, antes de la era cristiana, y el año actual que lanzó el libro, había contabilizado 160 personas, hombres, que se autodenominaron mesías. Entonces, estos eran disidentes del cristianismo, judaísmo o incluso el islam, pero pues que ninguno de ellos tuvieron la suerte, dice él, de marcar la historia fundando cultos universales como lo llegó a hacer Jesucristo. Yo pienso, ¿qué pasa en la cabeza de esas personas que dicen yo soy el Mesías? Sí, que se autodenominan el Mesías. Es como, si sabes el por qué yo. Es... No sé, o sea... Ahora hay tema para ahorita lo que de pronto se viene. Bueno, sí. Complejo mesiánico. Pero no, o sea, es raro porque imagínate... Porque bueno, Jesús hacía milagros, pero esas personas que hacían, o sea, ¿cómo convencían a los demás de que eran el Mesías? O sea, yo creo que son personas que Dios sí les ha dado un don, pero lo han usado para mal, para autollamarse el Mesías, ¿sí? Sí, como puede decir ser. esas cosas y qué ridículas. Ya. Hola Mari, ¿cómo estás? Hola Pau, bien. Hace mucho no sé nada de Parchados, ¿tú sabes algo? Ay, ¿no te había contado? Imagínate que volvió Juanpa y vamos a tener segunda parte de Dios está loco. ¿Juanpa el que se fue para México? Sí, ese. Este capítulo estuvo increíble. Sí, total. Entonces regresamos este sábado 1 de abril a las 3 de la tarde por los 14:60 AM, nuevocontinente.org y por nuestra transmisión de YouTube.
Muchas veces nuestra oración es: Dios, danos un carácter como el tuyo, pero nosotros recordamos al Dios que multiplicó el pan y los peces, pero nos olvidamos de que Jesús sudó sangre. Hablamos de ser cristianos como si fuera la decisión que va a hacer que nuestra vida sea color de rosa, cuando muchas veces Dios va a poner cosas muy heavy para formar ese carácter de realmente creo en Dios, y literalmente Dios nos va a romper para volvernos a construir. Bueno, y así como decía Juanpa en este spot. Gracias. Jesús sudó sangre, o sea, queremos iniciar con eso, y es que el programa en sí tiene, digamos que un nombre, podríamos decirlo alternativo, aunque la segunda parte de Dios está loco, y es la locura del sacrificio de Jesús, y es, o sea, entender que realmente, o sea, la pregunta es, ¿ustedes creen que existe una mente humana en la Tierra que llegue a comprender en su plenitud lo que significó todo esto? O sea, yo no sé. Yo creo que no, realmente, o sea, como, digamos, el sacrificio, muchas veces nosotros ni siquiera como cristianos logramos entender una pequeña parte, ¿sí? O sea, el sacrificio, la locura del sacrificio de Dios venía estipulada desde el momento de la caída del hombre, ¿sí? O sea, desde el momento, el Antiguo Testamento es un atar cabos del plan de Dios para redimir a sus amados. Y el sacrificio de la cruz termina siendo una cosa que explota en la cabeza, como desde el hecho de que el sacrificio no solo significa que somos perdonados y redimidos, sino que también al creer en Jesús somos llamados hijos de Dios, que eso nos da una autoridad para poder hacer incluso mayores cosas de las que hizo Jesús en la tierra, que es algo que incluso Jesús dice, y que nos lleva a que el sacrificio pasa de solo ser como, ay, listo, somos salvos y vamos a ir al cielo, pero también nos lleva a... En acción. Exacto, y a tener una vida. Dios nos prometió que íbamos a tener no solo vida, sino vida en abundancia. Entonces no se trata solo del final del camino, el sacrificio en la cruz, sino Dios está tan loco de planear las cosas tan bien que planeó el comienzo, lo que iba a ser nuestra vida y nuestra vida en abundancia, y nuestra salvación en la vida eterna más allá. Amén. Pero, o sea, porque él sabía desde que era pequeño que iba a pasar, o sea, que inevitablemente iba a llegar el momento. Imagínense nosotros saber cómo va a terminar nuestra vida, queramos o no, o sea, no sé, que no hay manera de cambiar esa decisión, o sea, que eso ya está ahí, que es un punto fijo en el tiempo y que va a pasar en algún momento. Porque sí, todos somos conscientes de que vamos a morir en algún punto de nuestra vida, pero no sabemos cuándo y no sabemos cómo. Puede ser en 5 minutos como puede ser en 10 años, pero él sabía cómo iba a ser, o sea, él sabía qué iba a pasar. 10 años me parece poquito, dame un poquito más. Bueno, de tiempo, ¿no? o sea, yo lo digo en general. Al menos 50. Pero yo voy con una pregunta, es, ustedes, no lo hablemos por toda la humanidad, hablemoslo por una persona que a ustedes les importe. ¿Serían capaces de sacrificarse por esa persona? es que, o sea, yo creo que lo que decía Juanpa es algo lo de Jesús fue tan perfecto que al fin y al cabo no lo hizo como para librarnos de la muerte física, sino una muerte espiritual, ¿sí? O sea, porque yo puedo, no sé, querer mucho a mi papá y dar la vida por él, pero, o sea, al fin y al cabo, ¿qué? Es que, de no hecho, trasciende. en Génesis básicamente se habla de eso, de que cuando Adán y Eva, digamos, llevaron eso, o sea, la desobediencia a cabo, hubo una ruptura, una muerte espiritual. O sea, y de hecho la Biblia lo dice, se desligó básicamente, no propiamente lo dice así, pero lo quiere hacer entender así, se desligó como esa relación entre el hombre y Dios. O sea, qué peor puede haber eso, ¿sí? Porque hay la muerte física, la muerte espiritual, la muerte de las emociones, pero en la relación con Dios es la muerte espiritual. Y es hermoso ver cómo Dios no se quedó ahí, sino que su plan lo llevó a mandar, como bien lo dijimos hace poco, a su único hijo a la tierra,
para volver esa relación una realidad. Entonces, de manera que Él ya nos ve a través de Él y nosotros somos perdonados por lo que Adán y Eva hicieron. Porque de hecho, Dios le dijo a Adán y a Eva, o sea, a Eva le dijo, todo hijo que vayas a dar a parto, tu parto te va a doler. O sea, empezó a maldecir esas cosas, al hombre, la tierra, pero todo eso como que tuvo que haber hasta cierto punto porque el amor de Dios llevó a traer a Jesús al mundo, a darle como una esperanza, porque eso es Jesús, una esperanza para todo y es mediante el cual nosotros nos podemos sostener, sí, en decir, yo hice esto, pero Dios me ve a través de él, yo soy perdonado y puedo hacer de eso propicio para mí, me puedo apropiar de esa salvación. Sí, y volviendo a lo que hablábamos y a la pregunta, digamos en Juan 15:13, vemos que Jesús dice, nadie tiene un amor mayor que que uno dé su vida por sus amigos. Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Ya no los llamo siervos porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero los he llamado amigos porque les he dado a conocer todo lo que he oído de mi Padre. Esto es Juan 15, del 13 al 17. Y en este 13, donde habla de dar la vida por los amigos, muchas veces tal vez lo llevamos al extremo de literalmente dar nuestra vida física, pero el hecho de amar ya es una locura, sí, el hecho de amar a las personas que tenemos alrededor, el hecho de, como cristianos, que nuestro segundo mandamiento sea amar a los demás como a nosotros mismos, ya nos lleva a muchas veces tener que morir a nosotros mismos para poder amar a las personas que nos va a costar. Y eso me parece muy top, como también aprender que el sacrificio de Dios viene y la sangre de Jesús también significa ese amor de ustedes ya no son siervos, ustedes ya no son esclavos, ustedes ya no son los que se regían por la ley, sino ahora son mis amigos que amo porque son mis hermanos, porque son mis hijos, porque son mis allegados, mis cercanos. Me parece brutal lo que dices, porque claro, decir voy a dar la vida por mis amigos, lo que tú dices es invertirla en tiempo, en escucharlos, en aconsejarlos, y yo creo que cuando Dios dio la vida por nosotros no únicamente fue para separarnos del pecado, sino para llevar una relación con Él. Entonces, de manera que haber entregado esa vida por nosotros es el todo momento prestarnos atención, escucharnos, conversar, porque eso es lo que al final Él quiere, ¿sí? Llevar una conversación con Él, reír con Él, molestar con Él, llorar con Él, porque eso es lo que quiere Jesús, sí, porque al final Él es el único que nos puede entender. Entonces, me parece brutal lo que dice Juanpa. Sí, total, y que, digamos, ni nosotros mismos nos vamos a conocer como Dios nos conoce. Entonces no va a haber mejor amigo, no va a haber mejor consejero, no va a haber mejor de todo que Dios, ¿saben? O sea... Amén. Sí. Y, o sea, digamos, yo quiero preguntarte, aprovechando pues toda tu experiencia, ¿crees, Juanpa, que digamos que con todo este crecimiento que de una u otra manera uno tiene, gracias a pues diferentes personas, diferentes procesos, ¿tú crees que poco a poco el Espíritu Santo cómo fue cambiando? O sea, hace 6 meses que estuviste en el primer programa, el Espíritu Santo, ¿cómo te fue cambiando esa percepción hacia lo que tú concebías del sacrificio de Jesús? Yo creo que lo más importante que ha pasado en estos 6 meses en mi vida es hablar de identidad. O sea, honestamente, como la embarré mucho en estos 6 meses en muchos aspectos. Tengo que pedir perdón a muchas personas por muchas cosas que hice, pero en ese proceso de prueba y error, en ese proceso de literalmente soltar todo para dejarme guiar por Dios, aprendí quién soy. Y aprendí que el sacrificio también significa que soy hijo de Dios. Y que ese hecho de ser hijo de Dios también me da autoridad de no tener que estar al borde de la mesa esperando que se cae de la mesa de Dios para comer. Sí, como de, Señor, si tú quieres, Dios quiere. Muchas de las cosas que nosotros decimos como, Señor, si tú quieres, son cosas que Dios quiere. Dios, ¿por qué no va a querer por qué Dios no querría proveer para tu mercado? Sí, son cosas que tú como hijo de Dios puedes decirle, Señor, tengo la autoridad de que te pido que pueda haber tu mano proveedora, que pueda haber tu mano sanadora, que pueda haber, porque soy tu hijo, porque, y no en un tono altanero, no en un tono de dame, pero en un tono de entender que Dios es un Dios generoso que da a sus hijos en grandeza, ¿saben? O sea, que Dios no es un Dios tacaño, sino que si le pedimos a Dios sabiduría, la Biblia dice que
pídanle a Dios sabiduría y Él la va a dar en abundancia. Y asimismo, si tenemos necesidades, podemos ir a Dios y no decirle como, Dios, si tú quieres que me caiga un pan, ¿sí? Sino realmente como, Dios no quiere darte un pan, Dios quiere darte un buffet completo de tu comida favorita en la mesa. Entonces siento que eso es una de las cosas más importantes, y no solo en lo económico, en el hecho de personas, en el hecho de futuro. Como lo mencionaba ahorita el versículo de les voy a dar vida y vida en abundancia. Es todo para mi vida en este momento, porque eso me lleva a creer que como hijo de Dios no tengo que vivir una vida de pobreza. Estoy aburrido y como de no tengo vida, no sé qué voy a hacer, estoy aburrido con todo, sino que Dios quiere que vivamos una vida extraordinaria todos los días. Como que realmente Dios quiere que tengamos esa vida en abundancia. Yo tengo una pequeña pregunta para todos. La primera vez que les hablaron de que Jesús se sacrificó en la cruz por ustedes, por el perdón de sus pecados, ¿qué pensaron? Yo me acuerdo mucho de ver La Pasión de Cristo. Creo que ese fue yo soy muy visual, entonces creo que esa fue la primera imagen real de entender el hecho del sacrificio de Jesús. Y me parecía algo muy traumático, ¿saben? O sea, como muy denso. Creo que esa fue mi primera impresión. No sé, los demás. Yo creo que también, yo quedé como, wow, a uno lo hace llorar porque también fue con La Pasión de Cristo por mi parte. Pero como obviamente uno no, como que no profundiza, como que ahí todo el pecado se estaba yendo, ¿sí? No, yo veía a Jesús como... Porque todo el rato a ti te meten que fue por amor. Y sí fue por amor, pero en ese momento como no se profundizaba, a mí me decían, no, que fue por amor. Y yo intentaba ver, pero ¿en dónde está el amor? No, yo creo, o sea, yo lo veía, sinceramente, con todo el amor a los hermanos católicos, porque mucha familia mía es católica y, o sea, al fin y al cabo es otra rama, pero yo lo veía como un pobrecito, sí, o sea, como que porque es que uno iba y veía la cruz y al Cristo ahí, y entonces yo veía como que chale. O sea, así como un Dios derrotado, ¿saben? O sea, como que un Dios que ahí está y es como que, bueno, entonces no tenía la visión de que no se quedó ahí, ¿sí? Total. Entonces es como que yo lo veía de esa manera. Yo personalmente no me acuerdo. O sea, seguramente fue cuando era muy niño y no tengo casi recuerdos de cuando era muy, muy niño. Pero cuando ya tenía como un poco más de uso de razón, siempre, casi nunca, no sé qué estoy diciendo, en la mayoría de ocasiones no entendía por qué lo hizo. Más allá de que me dijeran por qué nos iba a salvar del pecado, porque era su propósito aquí en la tierra, nunca entendí por qué, llevándolo como un ámbito más terrenal, nunca entendí por qué un padre sacrificaría a su hijo. Entonces creo que esa fue como mi primera impresión al momento en que dijeron, Jesús se sacrificó por ti. No, nunca entendí por qué yo, como padre, lo haría. De hecho, ahora que lo pienso, también me pasó lo mismo que como era un Dios pobrecito. Sí, o sea, es como que derrota. Pero antes de seguir, queríamos saludar a Laura Camila, que en YouTube nos dice que Dios los bendiga. Entonces, hola Laura Camila. Y también saludar a Inés, que nos está saludando desde WhatsApp, valga la redundancia. Entonces un saludo a Inés, que está ahí escuchándonos también. Hola Inés. Y hola. El doctor Juan vuelve a saludarnos y dice, a los parchados los amamos en Cristo Jesús, buen programa para la edificación de todos, bendiciones. Un saludo, doctor. Bendiciones. Gracias, doctor Juan. Y recuerden que pueden escribirnos nuevamente, pues hasta que dure el programa, nuestro WhatsApp. 311-830-4162. Y en YouTube también, en los comentarios. Pero bueno, a lo que volvía Axel, retomando el tema, que decía, bueno, ¿por qué lo hizo? ¿Sí? Creo que yo poniéndome a pensar también lo decía como, ¿por qué? O sea, porque es que uno de niño dice como que pues yo soy bueno, o sea, sí. Pero una vez escuché una frase que decía que porque a los buenos les pasan cosas malas, pero escuché otra frase que la complementaba y era que realmente la pregunta es ¿por qué a los malos les pasan cosas buenas? Si todos somos malos. Al único bueno que le pasó algo malo fue a Cristo. ¿Y qué piensas? O sea, ¿qué piensas de eso, Juan? ¿Cuál es tu opinión? O sea, yo creo que
tampoco podemos ponernos en la posición de somos todos malos. O sea, somos todos malos, ¿saben? O sea, todos somos pecadores, pero también el sacrificio de la cruz significa que somos redimidos. Entonces no podemos caminar sobre un camino de soy muy malo y nunca nada me va a poder perdonar, pero sí en el camino de fui malo y tal vez nunca llegue a ser santo hasta el día de mi muerte, pero voy a seguir caminando con Cristo para intentar lograrlo el tiempo que esté en la tierra y entender que la cruz, que ya fuimos perdonados y que vamos a embarrarla. O sea, eso está claro. En algún momento se nos va a salir una mentira, se nos va a salir una mala palabra, ¿sí? Pero que estamos caminando en el proceso de llegar a ser esos santos, porque ya fuimos redimidos por el sacrificio de la cruz. Juanpa, bueno, dale. Perdóname. Dale, y voy yo después. Okay. No, quería decir que, y de llegar también a entender el amor que Dios verdaderamente nos tiene, porque lo decía Juanpa en relación a que si en algún momento la embarramos con cualquier error que hayamos cometido, uno se echa la culpa de todo el mundo, y ahí es cuando te empieza a cegar, porque o sea, sí pides perdón a Dios, pero no empiezas a sentir ese perdón. Yo creo que la mejor manera de sentir ese perdón es entender que Dios aborrece el error que tú hiciste, más no a ti que lo hiciste. Entonces quiere decir que tú estás, o sea, que se imaginen como ustedes están ahorita y que hayan cometido un error. Ese error está dentro de ustedes, pero tal es el amor de Dios que les saque ese error a ustedes, porque es lo que detesta y lo elimina, pero ustedes los continúa viendo como tal. Porque ese es el amor de Dios, nos continúa viendo como tal, dándonos, más allá de una oportunidad, dándonos como ese amor que siempre ha tenido por nosotros, ¿sí? Entonces yo creo que conforme vamos caminando con Jesús, también nos vamos dando cuenta que el que nos redima también es por acto de amor y de ternura por parte de Él. Juanpo me hizo acordar de una cosa, y es que estaba iniciando proceso con una chica de la iglesia, y estoy buscando el versículo, pero hay un pedazo que dice que si hay una prostituta y el rey la perdona, es una prostituta perdonada. Pero si se casa con ella, ya no es una prostituta perdonada, sino es la esposa del rey. Exacto. Y yo les hacía la comparación a las chicas. Veámonos a nosotros como esa prostituta. Nosotros somos esa persona pecadora. Y Dios nos perdona. Entonces somos pecadores perdonados, pero somos parte de su iglesia, y él dice que la iglesia es la esposa de la novia. Ya no somos ese pecador perdonado, sino que somos santos, somos salvos gracias a él. Y es que una predica que yo escuché recién, hablaba de que pues obviamente los fariseos extendieron la ley que Moisés dejó, metiéndole muchas más subleyes como para llegar a cumplir. Un ejemplo que daban era que habían fariseos que los llamaban los fariseos los que sangraban, algo así, y era que los manes se vendaban los ojos y andaban con los ojos vendados para no caer en tentación y caer en tentación sexual o algo así, o ver mal a una mujer. Entonces, que Cristo al ver todo eso, lo llevó al otro extremo, pues lo llevó al límite, y era que ya no eres adúltero por hacerlo, sino adúltero por pensarlo, por albergarlo en tu corazón y toda la vaina. Y el caso es que la predica decía que al fin y al cabo Jesús no sabía que nadie lo iba a cumplir, o sea, al final concluye con sean perfectos como su Padre que es perfecto, pero el fin no era hacerlos como meterles esa carga de que tienen que cumplirlo, porque si no, no van a ser aceptados, sino que el sentido de ellos es decirle a todos los que estaban agobiados y cargados de no lo van a cumplir, por eso yo estoy aquí. Exacto. Y lo que decía Valen también, o sea, es al fin y al cabo, somos santos que necesitamos de Él, y somos santos por Él, no por mucho esfuerzo que uno tenga. Somos santos por gracia. Y que uno le meta a la cuestión. A la cuestión. Sin embargo, hay algo curioso que también quiero preguntarles, y es sobre el yugo. ¿Cómo interpretan lo del yugo? ¿A qué te refieres? ¿Lo del yugo es igual o...? No, lo del yugo. Uy, ¿nos vamos a tener relaciones? ¿Nosotros de tema. hablando de relaciones? Porque Jesús muchas veces habló de tomen su cruz y síganme. Okay. Y también complementó con mi yugo es fácil, ligera es mi carga. Entonces la vaina es, y en el spot
Juan, pusimos un pedazo de Juan que decía que muchas veces pensamos que ser cristianos es color de rosa, sí, pero que también requiere ese sacrificio. Entonces es como que, como, al fin, ¿qué? ¿Sí me va a pesar la cruz o va a ser un yugo fácil y ligero? Van a poner el spot. No. Para que entendamos a qué se refiere Kev. AM, nuevocontinente.org y por nuestra transmisión de YouTube. Muchas veces nuestra oración es: Dios, danos un carácter como el tuyo, pero nosotros recordamos al Dios que multiplicó el pan y los peces, pero nos olvidamos de que Jesús sudó sangre. Hablamos de ser cristianos como si fuera la decisión que va a hacer que nuestra vida sea color de rosa, cuando muchas veces Dios va a poner cosas muy heavy para formar ese carácter de realmente creo en Dios, y literalmente Dios nos va a romper para volvernos a construir. Me río porque, o sea, no nos esperábamos el spot, pero pues es para que la gente recuerde. Es para que la gente recuerde lo que se dijo en el spot. Entonces, ¿qué piensan? La cruz, la vida es dura, la cruz es ligera. ¿Qué pasa? Jesús mismo dijo: para los que creen en mí, todo les va a ser de bendición. Eso significa que la vida va a seguir siendo dura porque la vida está rodeada de personas humanas que cometen errores. No importa si al lado tienes al pastor más grande de todo el mundo, él va a cometer un error, él te puede ofender, él te puede dañar, y eso es parte de la vida, eso es parte del mundo donde vivimos. Sin embargo, cuando Jesús dice que su carga es ligera, habla y se refiere a que nosotros podemos estar pasando por momentos difíciles, pero tenemos la posibilidad de llevar esas cargas y esos momentos difíciles delante de Dios para que ya no lo carguemos solos, sino que lo carguemos con Él. Para que su yugo y el yugo de ser cristiano signifique que ya no tenemos que lidiar con los problemas, con las cosas, con todas las cosas malas que pasan en el día a día, sino que podemos llevar delante de la cruz de Jesús estas cosas para que Él traiga paz, porque también podemos ver que nos habla de que cuando Él se fue nos dejó un consolador para los momentos malos. Podemos ver que Dios dijo que íbamos a tener esta vida en abundancia que he mencionado como 20 veces hoy. Pero se trata de que la vida va a seguir siendo difícil, la vida va a seguir siendo dura. La gente, Jesús mismo lo dijo, los van a rechazar por creer en mí. Pero igual, me tienen a mí, tienen a mi Espíritu Santo. Alégrense de que yo me voy, porque eso significa que ustedes van a tener el Espíritu Santo. Y con respecto a lo que hablábamos ahorita, alguna vez alguien me dijo como un chiste entre comillas, como de que una persona llegaba al cielo y iba donde Moisés y le decía: ¿cómo se vio abrir el mar rojo en dos? Y Moisés le decía como: no, yo te quiero preguntar primero cómo se sentía tener el Espíritu de Dios contigo, porque algo que tenemos que tener en cuenta también es que nosotros somos más que todo el Antiguo Testamento. Y eso suena así como súper creído, súper elevado, súper lo que quieras. Pero es que cuando Jesús murió, nos dejó al Espíritu Santo, cosa que Moisés no tuvo, cosa que David no tuvo. Entonces ahora, ¿cómo vamos a cargar? Pues nuestro yugo o las cosas que vienen del mundo, vamos a estarlas cargando con nada más y nada menos que una parte de la Trinidad. Claro. Que es nuestro amigo, que es nuestro Espíritu Santo, que es nuestro Consolador. Para ellos tuvo que ser 8 veces más difícil que para nosotros, pues porque no tenían nadie que les ayudara. O sea, sí, Dios les hablaba de vez en cuando, pero pues nosotros tenemos comunicación directa con Dios. Yo creo que en muchas ocasiones a muchos se les olvida eso, y es que yo comprendo la parte en la que Pedro, o sea, imaginémonos nosotros como los discípulos ya cuando Jesús se iba a ir, como decir: no te vayas por favor, porque todo lo que hemos pasado, los milagros que hemos visto. Pero en un libro que estoy leyendo me parece impresionante porque este autor coloca el ejemplo de si hoy en día Jesús continuara en la tierra y tuviéramos la oportunidad de visitarlo en carne y hueso, tal cual, pues obviamente continúa siendo Dios, pero que por muy mínimo haya una fila de 1 millón de personas y que por minuto vaya pasando una persona, ¿sí? Quisiera decir en matemáticas más sencillas, básicamente estaríamos demorados a ver a Jesús, a tener 1 minuto con Él 3 años, esperar 3 años para tener 1 minuto con Él. Él dijo: yo me voy para estar más cerca de ustedes. Entonces me parece eso algo muy bonito porque obviamente nadie, siendo un discípulo de Jesús en ese momento,
Yo hubiera sido los primeros también en decir, por favor, no te vayas porque no quiero perderte. Pero Jesús es necesario que me vaya porque incluso va a estar más cerca de ustedes, incluso de nosotros, porque ahora es el Espíritu Santo viviendo en nosotros. Total. O sea, podemos tener una relación con Él constantemente, día a día. Y qué mejor que eso, ¿sí? O sea, tienes al que tiene el poder de todo, tienes al que tiene la sanidad de todo, el que ha hecho la vida del universo. O sea, sí, las personas son importantes porque Dios te puede hablar a través de ellas, pero qué mejor que llevar ese consuelo a tu lado, ese consejero a tu lado, el cual te puede guiar bajo muchas cosas que tú no sabes y lo puedes disfrutar ya de día a día, que era lo que los discípulos podían hacer con Jesús, pero Él se fue precisamente para nosotros poder disfrutar más de fondo de eso y con un poder. Total. Top. Bueno, retomando la pregunta de Kevin, porque nos desviamos un poquito. Perdón. Hablando del yugo. Hablando del yugo, yo creo que, o sea, porque sí, vamos a tener problemas siempre. Estando, no estando con Dios y lo que sea, vamos a tener problemas. Pero es más fácil cuando tenemos problemas alejarnos de Dios que seguirlo. Porque cuando todo está bien, todo es color de rosas. Ay, sí, Dios es bonito, Dios me ama, Dios me da. Pero cuando hay problemas es donde de verdad es la prueba. Es donde Él de verdad nos dice, bueno, cojan todo eso que los aflige, todas esas cargas, y vámonos. Háganle, emprendan conmigo un viaje. Y no todo el mundo es capaz de decir, bueno, listo, yo voy. No todo el mundo tiene esa mentalidad para decir, vamos. Y yo creo que en los momentos donde más duro es donde mejor recompensas hay. Total. Y digamos, hay un concepto muy cristiano que es el tema de la poda y que muchas veces para que un árbol dé fruto debe ser podado. Sí, como muchas veces cuando estamos soñando por cosas grandes significa que el recorrido también va a ser grande. Uh-huh. Como fue por desobediencia, por ejemplo, pero el pueblo de Israel duró 40 años en el desierto por la tierra prometida, porque era la cumbre de las promesas de Dios. Y eso nos habla de que muchas veces esa poda y esas cosas que van a formar nuestro carácter van a estar ahí para que podamos dar el fruto correcto, para que tengamos que decir no a ciertas cosas, para que nuestro fruto no esté contaminado o para que podamos llevar todo lo que somos o todo lo que Dios quiere que llevemos a las personas a las que quiere Dios que impactemos. Amén. Creo que se puede reflejar en Efesios 4:23. Que dice, en cambio, dejen que el Espíritu Santo les renueve los pensamientos y las actitudes. Porque cuando tenemos un sueño por parte del Espíritu Santo, encaminó a Dios concretamente, tenemos que ser vulnerables en decir, ok, tú me has dado este sueño y con este sueño yo no voy a hacer lo que quiera, quiero tu guía y quiero que me cambie los pensamientos que yo antes tenía de ese sueño a los pensamientos que tú tienes para dar el verdadero fruto que quieres. Entonces yo creo que es básicamente lo que se puede determinar con Efesios. Vamos a irnos con el trabajo de campo, ¿sí les parece? Sí, epa. Entonces pues, si por favor nos lo permiten. ¿Tú cómo definirías en tus palabras lo que fue el sacrificio de Jesús en la cruz? Yo creo que la mejor forma en la que yo lo puedo definir es que básicamente Él decidió dejar de ser rico para hacerse pobre y hacernos ricos a nosotros. Eso pues conlleva muchas cosas y básicamente es concientizar a la humanidad de que Él nos perdonó de todo, borró de nosotros lo que no gustó y asimismo desde ese día talló sobre nosotros un propósito nuevo. Para mí es una deuda que nunca podré pagar, porque creo que para todos el sentimiento de pagar algo que no nos corresponde nos genera injusticia, así que no puedo imaginar lo que Jesús sintió al momento de pagar por algo que no tenía que pagar, porque era inocente y aún así no le importó hacerlo. Entonces para mí eso es razón suficiente para vivir en deuda con Él durante toda mi vida. Yo lo describiría como un acto de amor puro, a pesar de que somos seres humanos y que tenemos preocupaciones en nuestra vida. Jesús murió por nuestros pecados y aunque no seamos perfectos, eso quiere decir que por amor Él dio su vida para que pudiéramos llegar al Padre y que por el amor que Él nos da, así es como Él se manifiesta dentro de nuestras vidas. Yo lo catalogaría, ¿sí?, como un sacrificio muy grande, pues, o sea, no cualquiera muere en la cruz por uno, o pues en general muere por uno, por amor a todo el mundo, o sea,
es algo impresionante. Digamos que es algo que cualquiera de nosotros hubiera pensado mucho, pero pues por amor él lo hizo. Parchados. ¿Algo que decir? ¿Algo que decir acerca de tu trabajo de campo? Yo quiero decir, cuando yo lo estaba haciendo, hubieron solamente, obviamente hicimos a cuatro personas, pero fue especial porque algunos se tomaron 10 segundos, respondieron fluido, otras que respondieron de una manera más planeada, o sea, se tomaron más tiempo, hicieron unas pequeñas notas y lo hicieron. Y hubo una chica en especial, como pudieron darse cuenta, que ella decía como que es que, o sea, es como que estoy agradecida, pero, o sea, no sé cómo explicarlo, si me hago entender. Sí. Y al fin y al cabo es eso, es lo que decía Jesús en su parábola de que el fariseo llega justificado por sí mismo y después llega el publicano a decir, Dios, soy un pecador, ten compasión de mí. Y, o sea, al fin y al cabo tenemos el caso del man en la cruz al lado de Cristo que dijo, solo te pido que te acuerdes de mí cuando estés en tu reino. Y con eso el man llegó y le dijo eso a Jesús. 2 frases y con eso se fue con Exacto, Jesús. pero es como que el corazón, quizás no articuló wow, no así, pero su corazón tenía una posición, yo creo que de quebranto tan profunda que Jesús fue como que hoy mismo estarás conmigo al lado de mi Padre. Y yo creo que Dios no necesita aquí la frase prédica lo más largo del planeta Tierra, sino que él necesita que salga del corazón, que sea sincero. Pero bueno. Yo, de hecho, quiero hacer un comentario chiquito. Alguna vez escuché que ese man en la cruz fue el primer fue el primer beneficiado de la obra de la cruz, porque fue la primera persona salva por la obra de la cruz, porque fue la primera persona que murió creyendo en Jesús y fue la primera persona que fue al cielo por el sacrificio de Jesús en la cruz, lo que significa que, o sea, lo que nos muestra es el hecho de que podemos haberlo embarrado mucho, pero Dios siempre va a tener los brazos abiertos para recibirnos en su amor. Amén. Sí, no, yo quería decir que alguna vez alguien me comentó que cuando una mujer perdió a su hijo, que lo que hizo su esposo, algo así, un familiar, fue darle gracias a Dios. Entonces esta persona me decía que le parecía una madurez espiritual muy grande. Y sí, realmente sí, porque eso es lo que quizá les nacía al corazón, porque de eso se trata. Yo creo que madurez espiritual no es cuando por la tradición te dicen qué hacer, que cuando estés en momentos malos desgracias, sino yo creo que la madurez espiritual es cuando tú eres honesto con Dios, porque no todos cuando van a perder un hijo van a dar gracias a Dios, posiblemente ellos se puedan poner furiosos, se puedan decir Dios, ¿por qué a mí? Y lo hemos reflejado en muchos a los que les ha pasado, pero yo creo que Dios quiere eso, porque de hecho en los Salmos con David podemos ver reflejado eso. David, cuando estaba enfadado con sus enemigos, él le decía a Dios, Dios, destrúyelos, acábalos, porque era eso lo que sentía. Entonces yo creo que una madurez espiritual es cuando tú puedes ser honesto delante de Dios, más allá de las tradiciones que te hayan puesto atrás, ¿sí? No digo que el muchacho que haya dado gracias a Dios en ese momento no lo haya sido, pero precisamente porque fue honesto con su gratitud, es eso lo que Dios ve, ¿sí? Es cuando ve honestidad en tu corazón y no cantidad. Bueno, ya vamos a ir cerrando el tema del día de hoy, así que... ¿Qué les parece este tema? Terminemos, demos conclusiones. ¿Qué pensamos acerca de lo que hablamos hoy? Ok, pues que yo opino que inicie Alejo. Alejito, por favor, ¿cuáles son tus conclusiones? No, yo creo que de todo, al final recordemos que Jesús, básicamente, no es un Dios que únicamente entregó su vida para salvarte del pecado, sino que Él te da promesas. Y ahorita me gustaría comentarles 3 promesas que se encuentran en Jueces 6:12, y Dios te dice, guerrero valiente, el Señor está contigo. Jueces 6:14, ve tú con la fuerza que tienes y rescata a Israel de los madianitas, yo soy quien te envía. Y también Jueces 6:16, que dice, yo estaré contigo y destruirás a los madianitas como si estuvieras luchando contra un solo hombre.
Y entonces no únicamente quiero que lo tomen como promesa, que claramente lo es, sino que sepan que Dios no es indiferente a lo que ustedes sienten. Porque si Dios, a través de las promesas que Él nos da, es porque Él sabe perfectamente la situación por la que estás atravesando. Y quiero que te apropies de esa promesa, porque es Dios diciendo: a mí me importas desde el más mínimo detalle tuyo, en tu vida, en tus sentimientos, hasta el más grande, porque no hay nadie más que se complazca más que como yo lo hago contigo. Entonces yo creo que además de todo lo que hemos hablado, que obviamente abunda en todo prácticamente, es Dios queriéndote decir que lo que hizo hace millones, miles de años atrás con sus discípulos, con demás personas, así mismo lo está contigo ahorita y aún más, porque es el Espíritu Santo quien está en ti ahorita, es Dios viviendo en ti propiamente, y es bonito y sería de suma importancia que te apropies de esa promesa y de eso que Dios te quiere dar a entender a ti. Bueno, yo creo que no hablé tanto en este programa porque no sabía muy bien qué decir, porque tengo aquí al creador original del programa, pero aparte de eso, aparte de chistes aparte, creo que el hecho de que estemos aquí es una locura. O sea, ¿quién nos diría nosotros hace, no sé, un par de años que estaríamos todos reunidos en una radio, ¿sí? Un programa de radio, la cosa. Una emisora. Una emisora, un programa de radio, dando a conocer el nombre de Jesús. Dando a conocer lo que hizo Jesús en nuestras vidas. A través de, pues, las facilidades de la tecnología, de la zona radial. Dando temas que afectan tanto a jóvenes como a mayores. Entonces, eso para mí es una gran locura. Y que alguien haya sido capaz de sacrificarse por toda la humanidad, futura, pasada, presente, es algo que me inspira como a tratar de vivir una vida como se nos ha estado mostrando, como tratando de vivir la vida que Jesús vivió. A veces es difícil sacrificarse, por la razón que sea, sacrificar una amistad, sacrificar la carrera que tú quieres, un trabajo que anhelas con todo tu corazón. Entonces, creo que todos los días somos invitados a sacrificar cosas en pro como a nuestro bienestar, como una amistad que no me da, que simplemente es como dolor, que se intuye más que como una amistad, como un dolor o una relación amorosa, familiar. Incluso a veces hay como personas en una familia que no te están sumando, sino que te están restando. Entonces yo creo que en conclusión es eso, hubo alguien que estuvo lo suficientemente dispuesto. Loco. Iba a decirlo, pero es que no sé, dije, me ubica a mí mismo. El programa es Dios está loco y es por algo. Sí. Entonces, alguien que estuvo lo suficientemente loco como para dar a su hijo a la humanidad, a tal punto que su propio hijo dijo, ¿por qué me has abandonado? Entonces, eso es. Así que, ¿qué? Yo quiero decir que concluir con esto, y es que todos los grandes hombres, como lo decía Juanpa en el programa, digamos que pues fueron hombres de fe, quedaron escritos en Hebreos, pero al fin y al cabo no tenían lo que ahora nosotros tenemos, y que al fin y al cabo muchas veces nosotros normalizamos, nos acostumbramos o no le damos el valor que se merece. Y basándome en un videito que esta semana vi, decía que muchas veces uno le hace la guerra al diablo atándolo, enmudeciéndolo, mejor dicho, diciendo todos los verbos posibles para inhabilitarlo, pero al fin y al cabo cuando el mismo diablo tienta a Jesús en el desierto, Jesús no lo reprende, ata, enmudece, inhabilita, lo que sea, sino que simplemente le dice, escrito está. Wow. Y Jesús se basa en lo que estaba en la Torá, y nosotros tenemos más allá de la Torá, que es el Nuevo Testamento. Y es decir, como que escrito está, porque el diablo, yo estoy seguro que el diablo, desde que Dios creó a Adán y Eva a su imagen y semejanza, el man ya se puso y dijo, no puede ser, o sea, yo quería ser semejante a Dios, y ahora crea a Dios y en su creación mete seres humanos a su imagen y semejanza, y después mira que Cristo vino a darnos su espíritu. Entonces el man obviamente lo que quiere es quitarnos la eternidad, quitarnos del lado
de Jesús, el lado de Dios, y al fin y al cabo la guerra es diciendo escrito está, y Alejo dejó muchas promesas, pero lo principal es decir sí, la embarré, acabo de embarrarla, pero escrito está que él fue obediente, cordero se hizo y sumiso fue al matadero, fue inmolado, fue trasquilado como oveja y murió por mí para justificarme, llenarme de gracia, santidad, justificarme, y al fin y al cabo es decirle escrito está, y yo sé que eso al diablo debe ser como que, o sea, duele, le arde muchísimo, porque es como que yo pensé que lo había matado, pero al fin y al cabo no resultó lo que pensé. Entonces creo que es eso, quería concluir con eso. Bueno, antes de que sea mi turno, yo les tengo un invitado muy especial aquí a mi lado, que lo están viendo en cámara, es David, que estuvo todo el programa aquí, sí, pero no habló. Y pues él quiere hablar en esta última parte del programa. No, yo pensé que ibas a hablar tú primero, pero bueno, ya que estamos. No, digamos, bueno, me animé a hablar primero por lo que dijo pues Axel, ¿no? No sé, para mí es una locura el que estemos aquí, o sea, y más cuando hace un año yo me encontraba con Juanpa aquí en este mismo sitio, él está en la oficina abajo, y ver, o sea, aquí quiero honrar a Juanpa, y a todos obviamente, pero a Juanpa, Juanpa que estuvo 6 meses fuera, y es porque la locura, el sacrificio de Dios lo restauró a él. Yo siempre lo he dicho, y yo a Juanpa lo daba por perdido. Yo Juanpa decía, en serio, o sea, aquí, o sea, tenía mis pensamientos y decía, no, Juanpa se la pasa y bueno. Y Dios me cayó la boca. Dios es tan loco que dijo como, no, yo le voy a usar a él. Primero para callarte la boca a ti, para que él pueda ir a predicar a muchas otras personas. Entonces es ver cómo Jesús usa a la gente que los super cristianos, ¿no? Como yo, que nos creemos super cristianos porque llevamos muchos años en el evangelio, porque nacimos en cuna cristiana, porque ocupamos ciertos puestos. Dios les dice como, callen, porque yo quiero hablar a través de otras personas. Yo quiero hablar a través de esa gente que está rota, a través de esa gente que viene de trasfondos tal vez no son los mejores, o gente que estuvo mal. Y es eso, o sea, Dios está loco. O sea, yo me acuerdo que la vez que cuando Juanpa dijo esa frase, yo dije, pero es increíble cómo Dios usa a gente como todos nosotros aquí. Como Juanpa, qué despectivo. No, o sea, lo que es. Usa a Moisés. Usa a José, usa a Pedro, usa a Pablo, usa a gente, digamos, no sé, Moisés era tartamudo, José era un esclavo. Y Dios en su infinita gracia, en su infinito amor, los usa a ellos para avergonzar a aquellos que se enaltecen. Y pues esa es como mi conclusión, lo que quería decir. Y Dios es increíble, Dios va a hablar atrás hasta de cualquier cosa. Bueno, en conclusión, Juan Pablo fue la mayor porquería, como todos, pero es que aquí fue. Por poquito Dios ni me perdona. Ya se lo llevan al infierno. Realmente yo estoy aquí abriendo mi corazón, o sea, porque es que Dios es increíble como a mí me cayó la boca, es increíble como Dios dijo, venga, le vengo aquí a dar una cachetada y ya, o sea, Dios, aquellos que tal vez se sienten como superiores, es no menosprecien a las personas, porque es que Dios puede venir y va a poder, o sea, como pasó con Moisés y Coré, que literalmente Dios abrió la tierra y se lo tragó. ¿Por qué? Porque menospreció a Moisés. Entonces, eso. Sí, la verdad, yo conocí, Juanpa tiene un hermano, y el hermano de Juanpa era mi líder. Y pues físicamente no se parecen cuando me enteré yo. Y después me enteré de la historia de Juanpa. O sea, un día recuerdo, exactamente hace un año, esto no lo quería decir al aire, pero bueno, exactamente hace un año que fue mi cumpleaños, con Juanpa fuimos a almorzar. Y ese día Juanpa abrió su corazón y me contó su historia. Y pues lo que había vivido antes de conocer, o habiendo conocido, pues...
sí me contó su historia y yo decía, este no puede ser Juanpa, o sea, no, o sea, en mi mente Juanpa no era así. O sea, para mí Juanpa era el amigo que si tú tienes un problema él te ayuda, la persona que está ahí dándote fuerzas moralmente, aunque sea. Y era una persona increíble y ver todo ese cambio de lo que era a como yo lo conocí, para mí fue pues impresionante porque lo que dice David, o sea, nosotros no somos perfectos, ni mucho menos, pero muchas veces creemos tener esa superioridad moral frente a otras personas que pues la verdad muchas veces pueden llegar a ser mejores que nosotros en muchas cosas. Y no es como el hecho de sí, yo soy cristiana y a mí Dios me perdonó y Dios me ama y Dios y solo lo que Dios hizo para mí, sino también hacer lo mismo por otros. Eso que en algún momento alguien me dijo que me hizo cambiar la perspectiva, puede ser algo que alguien necesite y puede ser una carga que esa persona tenga y que esté llevando y que yo sea el medio que Dios va a usar para que Él pueda entrar a la vida de esa persona, para que Él pueda cambiar a esa persona. Y ya cerrando aquí un poco y para darle paso a Juanpa. Muchas veces nos vamos a sentir muy cargados por todo lo que nos pasa. Situaciones, la situación no solo de nosotros, sino la situación del país, de nuestros amigos, de nuestra familia, que el trabajo, la universidad, lo que sea, por lo que estemos pasando. Pero hay que confiar, como pequeño spoiler, lo hablábamos esta mañana en el programa infantil, hay que tener confianza en Dios. Hay que saber que Él nos está cuidando siempre, nunca nos va a dejar solos. Aunque no lo sintamos, no sintamos su presencia, tenemos que tener la certeza de que Él está ahí. Porque Él es lo que nos ha enseñado. Él nos ha enseñado que por más de que no nos sintamos cerca a Él nos tiene en sus brazos y nunca nos va a soltar. Dale, Juanpa. Sí, digamos, quiero recordar que el nombre de esta sección o de este programa viene del versículo que dice que que la locura de Dios es más cuerda que la mayor cordura humana. Y esto lo podemos ver en el sentido de que, como pues aprovechando lo que habló Vale y lo que habló David, Jesús pudo haber escogido para sus discípulos 12 fariseos que conocían la ley a la perfección, pero prefirió escoger a un Simón y cambiarle el nombre a Pedro, ¿no? Y eso nos habla del corazón de Jesús, de que aun cuando Dios prefiere y Dios va a preferir siempre rescatarnos, cambiarnos el nombre y usarnos, a muchas veces simplemente poder mostrar esa locura de Dios, de que su Dream Team era de un montón de pescadores y pecadores. O sea, tenemos a Mateo que pues era un cobrador de impuestos, era la peor cosa para los judíos que podía existir en ese momento. Pero Dios lo tomó y lo escogió porque esa es la locura de Dios, tomar la piedra menospreciada y escogerla como la piedra angular para construir su templo, para construir su casa, para que el asesino de cristianos se convierta en quien escribe más de la mitad del Nuevo Testamento, ¿no? Como lo podemos ver con Saulo, más tarde Pablo. Y es el hecho de que esa es la locura de Dios. La locura de Dios es amar, poner sueños que nosotros creemos imposibles, llevarnos a vivir cosas que nosotros nunca pensamos vivir y demostrarnos que más allá de todos los problemas, más allá de la carga, más allá de los momentos difíciles, más allá de las necesidades, más allá de la enfermedad, Él ya murió en la cruz y Él ya pagó por todo eso. Él ya pagó por nuestras deudas, Él ya pagó por nuestra enfermedad, Él ya pagó por nuestra soledad, Él ya pagó por nuestra depresión, por nuestra ansiedad. Él ya pagó por cada una de las cosas que vivimos hoy en día, porque eso es Dios. Porque Dios no es un Dios que da a medias, sino que da completo y que da por sobreabundancia, ¿saben? O sea, si tú dices, Dios, me siento solo, Dios va a llenar tu vida de su amor y de todo lo que es, más allá de lo que necesitas, porque tenemos un Dios que va hasta los límites y podemos ver eso en el sacrificio de Jesús. Esto fue el episodio número 21, la locura del sacrificio de Jesús. Parte 2. Parte 2 de Dios está loco, parte 2. Y pues estuvo fuerte, por ahí han habido lágrimas incluso.
Y pues esperamos todos los de la mesa y los del máster que les haya gustado muchísimo este episodio. Recuerden que nos escuchan todos los sábados desde las 3 hasta las 4:30 de la tarde y también los viernes a las 9 de la noche hasta las 10. Sí, man, no recuerdo. También nos pueden encontrar en Instagram y TikTok como parchados_NC y pueden escuchar el podcast de este programa en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y en el canal de YouTube de Nuevo Continente. También recordarles seguirnos en Nuevo Continente en Instagram, en YouTube y en Facebook. Y por último queremos saludar a las personas que nos estuvieron comentando. Claudia Bustos, que nos dijo parchaditos, mil bendiciones. A Zoraida Hidalgo, que nos dice hola, estoy atenta a su super programa Parchados. Y nos dice que está muy interesante. Y por último, uno muy especial. Paco Ruiz, que dice Dios los bendiga con su espíritu sobre ustedes. Saludos y abrazos desde Ciudad de México. Dale, güey. ¡Viva Ciudad de México! México. Para el que no sepa, Juanpa estaba en México durante 6 meses, así que por eso es algo especial. Largos meses. Que no está abandonado. Sí, saludos. Pero bueno, esto mucho. fue Gracias el por programa de conectarse. hoy. Muchas gracias por escucharnos. Vamos a seguir aquí dentro de 8, sí y no, porque va a haber un especial musical. Y nos vemos dentro de 15 ya con un nuevo tema muy, muy especial para todos ustedes. Y recuerden que no estamos desparchados, sino Parchados, tampoco despechados. Parchados. El programa de jóvenes de Nuevo Continente. No dejes que nadie te menosprecie por ser joven. Enséñales a los creyentes con tu vida, con la palabra, el comportamiento, en amor, fe y pureza. Parchados. Un podcast original de Nuevo Continente.